cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 3 minutos. Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo programa. Hoy vamos a hablar sobre la revisión técnica vehicular. Más allá de los datos de RITV en particular, nos permite la revisión técnica conocer un montón de cosas de lo que somos como costarricenses. Incluso leyendo el informe respecto a los datos nos permite también establecer, por alguna manera, fortalecer algunas impresiones que tenemos sobre el parque vehicular costarricense y también las conductas nuestras como dueños de vehículos, y por otro lado nos permite también en algún momento derribar algunos mitos que tenemos de lo que pasa en las carreteras, de lo que pasa con el parque vehicular y lo que pasa con ser dueño de un carro. Así es que bienvenidos al programa. Les recuerdo que pueden hablar con nosotros a través de diferentes formas. Una de esas es hacerlo a través del Facebook en vivo, donde ya estamos transmitiendo. Ahí van unas 100 personas ya con nosotros. Carlos Muñoz, que nos saluda por ejemplo desde Washington, que dice que ya está haciendo mucho frío. Patricia Castillo, Carlos Bustos, que me hace una pregunta. Alberto Bremer, Gonzalo Luna también nos reporta sintonía. Y yo voy a saludar a mis invitados del día de hoy. Primero a Jennifer Hidalgo, que es la vocera de RITV. Jennifer, bienvenida a Matices, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Randall, muy buenas tardes a vos, a Alberto y por supuesto pues a todos los que nos escuchan a esta hora. Encantados de poder compartir un ratito hoy. Muchas gracias Jennifer por estar con nosotros, y a don Alberto Barquero, que es el subdirector general de la Policía de Tránsito. Don Alberto, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal? Bien, usted, buenas tardes, muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias, don Alberto, por estar con nosotros. Jennifer, te voy a contar que cuando arrancó RITV yo creo que estaba entrando a la U, saliendo del cole o entrando a la U, pero conforme fui avanzando, digamos, en mi vida profesional, yo siempre me hacía una pregunta, y era cuál era el aporte de la revisión técnica vehicular al país, en el sentido de que por un lado, ¿verdad?, venía a resguardarnos, digamos, de problemas técnicos en los vehículos, y entonces yo decía, bueno, pero ¿cuál es el porcentaje de accidentes por problemas técnicos que vino a evitar RITV? Pero después entendí también que había otros componentes, como el componente ambiental, que es muy importante en esto. A criterio de ustedes, en términos generales, ¿cuál es el aporte, cuál es la importancia que tiene el proceso y el programa de revisión técnica vehicular en Costa Rica? Claro, hay muchos matices por los cuales podemos hablar de revisión técnica. Cuando se tiene un sistema como el que tiene Costa Rica, un modelo de revisión técnica como tal, encontramos no solo, como bien decís, esa parte de la seguridad vial, cuánto me garantiza que la flota sea una flota sana, que circule en un estado apto para no propiciar más accidentes, sino también el control del ambiente. Pero más allá de eso, tenemos también, por ejemplo, beneficios aleatorios como el bolsillo de los mismos consumidores, cómo poder invertir más acertadamente en nuestros vehículos y a tiempo, cuando hablamos de inversiones previas y no de reparaciones correctivas que siempre terminan siendo más costosas para el mismo propietario del vehículo. Luego tenemos también el beneficio en cuanto a la seguridad registral. Yo no sé si ustedes se han imaginado cómo sería el tema del gemeleo y el robo de vehículos si los vehículos no tuvieran que pasar nunca por ningún control, si nadie les verificara, como lo es ahora cada año, el número de VIN, el número de chasis y el resto de los elementos de identificación del vehículo. Y otro de los beneficios más grandes que tiene la revisión tiene que ver con conocer, hacer esa radiografía que justamente nos da el informe anual de revisión técnica para conocer cuál es el estado de la flota y que las autoridades y las personas que tienen en sus manos las decisiones puedan tomarlas de manera acertada, pero a tiempo, porque lo tomás en base a estadísticas, no cuando ya la gente se nos está matando en carretera o cuando ya los accidentes se nos salen de las manos, como sucede en aquellos países que no cuentan con un modelo de revisión como el que tiene Costa Rica. Déjame nada más corregir un tema técnico. Glenn, que está en cabina, es que me están diciendo que en Facebook no tenemos audio, y justamente acabo de hacer la prueba y efectivamente no hay audio en Facebook. Entonces nos están viendo en Facebook pero no nos están escuchando, Glenn, así que si por favor me ayudas con eso. Aquí está la cabina, sí, señor.
En Facebook sí. Ah, bueno, buenísimo, entonces. Gracias. Chao. Ok, sí nos escuchamos en Facebook, entonces debe ser en la computadora de la persona que nos reportó ahí. Don Alberto, según su criterio, porque Jennifer nos ponía algunos objetivos, digamos, de la revisión técnica vehicular. Hay algunos que lógicamente yo digo, listo, está cumplido. Por ejemplo, tener la radiografía, eso está cumplido porque ahí está. El tema de la seguridad registral también, porque nadie se anima a ir a RITEVE cuando tiene un enredo registral o le cambió o es un carro robado o lo que sea. Yo tengo algunas dudas, pero no por culpa de RITEVE, sino por culpa de nosotros los costarricenses respecto a garantizar que tenemos una flota vehicular sana y que las inversiones que hacemos en nuestros vehículos sean eficaces y prioritarias. Don Alberto, ¿usted qué le parece con su experiencia? Mire, bueno, me parece que ya es algo como de la cultura latinoamericana, ¿verdad? Que nosotros no somos muy dados a hacer caso, pero hablemos de nosotros, los ticos, lo que nosotros vemos en carretera. Definitivamente hay gente muy responsable, gente que tendría su carro en buenas condiciones, incluso si no existiera un mecanismo de control como la revisión periódica. Pero hay gente que no, hay gente que no le interesa, hay gente que no busca cómo andar bien, y es este tipo de gente que pues uno detecta que hace hasta trampa para pasar y consigue llantas prestadas o hace algún tipo de truco para solo cumplir y no realmente pues hacer conciencia de lo bueno que es andar un vehículo en buenas condiciones. Pero definitivamente, ahora que usted tocó el tema de que usted estaba estudiando, cuando eso salió, yo estaba precisamente haciendo como un trabajo de graduación en la Academia de Policía de Tránsito cuando estaba entrando en RITEVE y me tocó analizar los documentos. Eso debe ser cerca de 20 años, porque es más o menos hace 20 años que yo hice ese curso. Y se nota el cambio en la flota, en el parque vehicular, en esos 20 años donde ha mejorado la calidad. No hay que ir muy lejos, ahí en Centroamérica, no es que es muy largo, pero he ido a un país de Centroamérica donde no hay un sistema de revisión periódica y eso es notable en el tema ambiental y en el tema de las condiciones de los vehículos. Entonces, en eso es donde nos podemos comparar con otros países y decir que lo estamos haciendo mejor. Don Alberto, ¿usted jugaba bocho cuando estaba en el cole o en la escuela? Sí, sé de qué se trata el juego. Jennifer, ¿vos jugabas bocho? Sí, sé de qué se trata también, definitivamente. Y recuerdo muchísimas aventuras en familia, ¿verdad? Yo creo que es un tema inevitable, una anécdota, recordar cuando iba a la playa y venía de vuelta por el aguacate y todas esas historias en familia que realmente pues era otra realidad. Sí, es que a mí me llama la atención porque efectivamente si yo veo por la ventana y veo el parque vehicular y también conozco pocos países fuera, pero se nota, digamos, la diferencia en el parque vehicular, ¿verdad? Cuando yo estaba en el colegio, que no estaba RITEVE, por ejemplo, no bocho por la marca, sino que eran los carros viejitos que circulaban, entonces de ahí a uno pasaba todo moreteado del bocho que le daban. Ahora, si nos pusiéramos a jugar bocho, resulta que tenemos que esperar casi una hora y media en ver uno de esos carros, y me parece que le da a Jennifer alguna idea visual un poco más concreta a los costarricenses de, mira, sí, ha cambiado, digamos, el parque vehicular costarricense. Es muy difícil hoy ver bochos en la calle, por ejemplo. Sí, yo creo que era otra realidad. No solo no teníamos el control de revisión técnica, sino que además no teníamos la cultura ni la conciencia que tenemos hoy en día. A veces uno en esas anécdotas que vos bien referís empieza a acordarse, los papás, los tíos, los vecinos reparaban los carros entre ellos, ahí en el barrio. Uno le pasaba un repuesto al otro y entre los tres arreglaban un vehículo. Nos llevaban a todos en un cajón, no sé, yo creo que todos los costarricenses recordamos otra Costa Rica antes del sistema de revisión técnica, que estaba, insisto, en otro momento, pero ya no estamos para eso, ya somos conscientes del riesgo que eso significa y ya vamos avanzando en cultura. Yo insisto en que no podemos ser tan ingratos de decir que no hemos cambiado culturalmente, porque sí hemos cambiado, es otra realidad. Lo que pasa es que siempre hay un grupo pequeño que, como refería Alberto, se va a la trampa, se va a ver cómo me la juego. Es esa pequeña parte de la población que siempre se resiste a las reglas y que probablemente quien se resiste al problema de revisión técnica o al proceso de revisión técnica es también el que se resiste a obtener la licencia, a andarla al día, es el mismo que se resiste a pagar el marchamo, ¿verdad? Siempre hay un grupo, pero yo creo que como sociedad es muy evidente el cambio y definitivamente pues en ese sentido Costa Rica
ha sido ejemplo para la región, como refería don Alberto. Recientemente hubo un estudio que hizo un investigador de la Universidad de Zeppelin a través del CITA, que CITA es como un comité internacional de revisión técnica, que ha puesto el ojo, entre otros países, en Costa Rica como un caso exitoso de revisión técnica que más bien se usa para llevar de ejemplo al resto de la región. Y eso nos demuestra cuánto ha sido Costa Rica acertado y a tiempo a la hora de tomar esas decisiones. De hecho, este estudio, solo como referencia, ahora que me estabas preguntando por los beneficios, este estudio estima que por cada $1 invertido en revisión técnica, el país ha recibido $10 en beneficios. Don Alberto, les voy a contar a los dos. Yo tuve el año pasado una experiencia, a mí me toca Riteve en septiembre, y llevé el carro y resulta que la placa delantera estaba un toque despintada. Y ahí no pasé por eso. Entonces tuve que ir a reinspección en octubre. Pero realmente mi mayor preocupación, digo que podría ser muy burda, era que yo decía, ahora me van a pagar quién sabe cuántas veces y voy a tener que sacar la hoja de que voy a ir para reinspección, porque los oficiales, supuse yo, don Alberto, de aquí va la pregunta, de cuando ven un carro venir y ven la placa, el número de placa, y vuelven a ver el parabrisas y no ven la calcomanía de Riteve, ya es, digamos, un elemento enorme de sospecha. No me pararon, fui a cambiar las placas y pasé la reinspección, pero mi pregunta era esa, en el trabajo de calle, ¿cuánto pesa para ustedes volver a ver un parabrisas, decir suave, ese no tiene el Riteve, vamos a pararlo de una vez? Ok, sí es una seña, ¿verdad? Dependiendo de lo que esté haciendo el policía. Nosotros hacemos muchas cosas, quisiéramos hacer más para poder no tener que priorizar como tenemos que priorizar y abarcarlas todas al mismo tiempo. El recurso es limitado y tenemos que estar atendiendo unas y dejar otras y atenderlas menos, unas más que otras. Entonces, generalmente, desde que uno atiende un accidente, que es lo más prioritario, siempre que usted llega ahí le va a pedir al conductor la licencia de conducir y los documentos. Entonces, en cada procedimiento se va a revisar licencia, marchamo y la revisión técnica de oficio. Entonces, incluso era un operativo de cualquier otra cosa, era la atención de un accidente, era la atención de una denuncia, un vehículo mal estacionado, nos llamaron porque estaba estacionado un hidrante, lo vamos a sancionar porque se paró en el hidrante, pero además, si tiene licencia vencida o si no andaba el ITV, se va a revisar. Hay una planificación anual que contiene controles de documentos. Ahí se va a revisar específicamente que haya pagado el marchamo, que haya asistido a la revisión periódica, y en ese caso ese control se va enfocado, vamos a revisar específicamente eso. También habrá controles de restricción, de cualquier otro tema que usted se pueda imaginar, donde, o al principio de año, que uno puede discriminar fácilmente a quién parar o no parar si ya pagó el marchamo viendo el sticker. Habrá gente que está concentrada en ese momento y va a revisar los stickers. En este caso usted tuvo suerte, ¿verdad? No nos alcanza a tener un policía por cada conductor. Bueno, es que ¿sabe qué pasó? Estábamos en media restricción. Ajá. Por eso fue. Y tal vez en ese momento, pues, el oficial estaba concentrado en ver el número de placa. Entonces, tal vez no tanto el sticker, sino el número de placa, porque en ese momento, pues, estábamos con prioridad en ese tema. Entonces, pero sí hay como de todo un poco. Bueno, es que yo lo que me imagino, don Alberto, es que, por ejemplo, si usted tiene un centro de control vehicular ahí en el Parque La Paz, y usted ve que viene un carro y da vuelta en 100 metros antes, cuando los vio, eso es una alarma que se les prende decir, suave, algo anda mal con ese carro. A eso me refiero de que supongo que ustedes vuelven a ver, no ven el sticker de RT y dicen, suave, algo debe andar mal con ese carro. Y la gente generalmente traslada su lenguaje corporal a la forma de conducir. Entonces usted verá que un chavalo viene, que una persona viene mal, ¿verdad? Y se pega mucho al carro de adelante y trata como de esconderse. Para que no lo vean. Para que no lo vean, y lo que hace más bien es delatarse, ¿verdad? Sí. O salirse en la primera entrada, y tal vez ya nosotros sabemos que si tenemos un tapón aquí, ponemos otros a la vuelta, entonces ahí lo están esperando. Y ya el que se sabe que el que más boletas va a hacer es el que está allá, ¿verdad? Es el que más infracciones va a encontrar de la gente que va a tratar de evadir. Jennifer, viendo el informe e intentando de hacer esa radiografía con el informe, uno de los primeros cuadros que presenta tiene que ver con las inspecciones periódicas por el tipo de vehículo, ¿verdad? Son 1.301.348 inspecciones.
el 64% son de automóviles. Quiero preguntarte si esa misma extrapolación uno la puede hacer al parque vehicular, es decir, uno puede considerar, gracias a este cuadro, que tenemos un 64% de automóviles, un 13% de carga liviana, un 13% de motocicletas, ¿es así? ¿Lo puedo extrapolar así? Sí, es una buena pregunta. La cantidad de inspecciones probablemente está muy cerca a la cantidad de vehículos que se atendieron. ¿Cuál puede ser el margen de error en este dato? Bueno, en que una persona... Estas son las inspecciones primeras periódicas, es decir, la que le correspondía, ¿verdad? De acuerdo a que cada año vienen. Puede ser que una persona haya venido, no haya pasado y haya dejado pasar más de un mes de tiempo para volver a la reinspección. Entonces, cuando vuelve, por temas de seguridad, la ley implica que tendría que hacer una nueva inspección periódica. Este es el menor de los casos porque obviamente la mayoría de gente intenta aprovechar esos 30 días de rigor para la reinspección, pero podría ser ahí un más menos. Sin embargo, es bastante cercano a la cantidad. El otro tema es que aquí tenemos contemplado, Randall, el parque vehicular que asistió a RITEVE y tenemos que hablar también en su momento de quienes evaden revisión. Entonces, aquí tenés más o menos la cantidad de vehículos que sí está cumpliendo este año con el requisito de la revisión técnica. Entonces, digamos, cuando yo digo 1.301.348 son los vehículos que cumplieron este último año con la revisión técnica y 96.846 son los que no fueron a revisión técnica. Exacto. Aquí quisiera ampliarme un poquito para contarte cómo sacamos ese dato de quienes no vinieron, porque es un dato bastante conservador. 96,000 son los vehículos que, según nosotros, estaban convocados a revisión, es decir, se les vencía el RITEVE este año. Puede ser, vos sabes que hay vehículos que vienen 2 veces al año, o hay algunos que vienen cada 2 años si su antigüedad es menor de 5 años. Entonces, aquellos que se les venían y estaban convocados y no vinieron, son esos 96,000, pero filtramos la lista a los 2 últimos años. ¿Por qué? Porque siempre que comparto el dato, los colegas me dicen, pero seguro ese vehículo ya no está circulando, seguro está en un deshuesadero, claro. Ya siempre se busca como la excusa. Bueno, aquí lo que hicimos fue filtrarlo a los últimos 2 años, pensando en que si un vehículo no ha venido en 2 años, probablemente es que ya no esté circulando. Sin embargo, hoy que tenemos aquí a don Alberto, nos puede confirmar que la realidad en carretera es otra. Nos topamos vehículos con hasta 5 años sin cumplir los requisitos, incluido el RITEVE. Entonces, por eso quería aclarar que es una cifra sumamente conservadora, porque en afán de buscar la más cercana, hacemos ese filtro de 2 años, pero podría ser un dato todavía mayor. Ok, don Alberto, no sé si quiere referirse a ese tema en particular. Sí, tal vez no concuerdan los datos a veces del censo de RITEVE con el que tiene el INSS o las inscripciones en el registro, porque la gente no decide tal vez no usar más un vehículo, ya por alguna razón no lo arregló más, no decide usarlo más, no va y hace el trámite de desinscripción, ¿verdad? Y entonces nos deja a nosotros ahí con el vehículo a la espera y no se sabe si va a circular más o no. Y sigue apareciendo el cobro en Machamo, sigue apareciendo como que tiene que ir a RITEVE. RITEVE sí hace esa discriminación, yo creo que el INSS no, pero tendría que averiguar. El tema es que sí, más que todo en motos, en zonas rurales, pues la gente se la juega más. Tal vez consigue alguna moto con algún problema judicial y ya sabe que la van a dar, la compra barata. Tal vez pues esa razón la vendió la persona y la compra barata y le va a durar del momento que la compró hasta que se la quite el tráfico. Ya la gente sabe eso y la anda mal, entonces va a andar con varios años atrasados de derecho de circulación y de revisión técnica. Eso es preocupante porque si la gente no se preocupa por andar el vehículo bien, hay gente que mucho menos se va a preocupar por tener licencia, gente que no ha demostrado que es idónea para conducir y eso es grave. Por ejemplo, en las víctimas de accidentes en motocicleta, la mitad de estas personas que conducían no tenía licencia de motocicleta. Es algo preocupante, no se preocupan por ponerse al día con la licencia, mucho menos con los papeles de la moto. Entonces, es como recíproco. Don Alberto, pero perdón la frase tantica, pero hay gente tan carebarro, ¿en serio? Lamentablemente hay gente que se la juega así y nos pone a nosotros a correr, porque mucha gente dirá, no, es que son ellos los que se matan, no, es que pueden poner en peligro a otras terceras personas. Todo esto tiene un costo para el país, el desplazamiento de los cuerpos de emergencia. Hay estudios de la Universidad de Costa Rica que demuestra el costo de todos estos accidentes de tránsito y es un problema que nos afecta a todos. El tema de las muertes en carretera fue declarado pandemia hace mucho tiempo
Es mucha la gente que se muere sin una justificación, no es aceptable. Nosotros deberíamos adoptar una filosofía como la de los suecos: ninguna muerte en carretera justificable, ninguna. No puede verse normal eso. Usted no puede ver normal que el sábado se murieran 5 personas. Como decir, mira, de COVID se murieron tantos, nadie lo ve normal, es el tío, el abuelito, es la familia de alguien. Y en el caso de los accidentes de tránsito, se muere gente en la mejor edad de producción. Esos accidentes generan pobreza. Gente que está ahí en el IMSS con una fractura expuesta, con una amputación, que ya no va a poder producir lo que iba a producir hasta que se rehabilite, consiga una prótesis, tal vez no se va a sentir igual psicológicamente. Esto es un golpe grandísimo para una familia. Jennifer, de el dato de aprobados versus rechazados en términos generales, encuentro en el gráfico de ustedes que el 58% lo pasan y el 42% se rechaza. Yo agarro 10 carros, 6 pasaron RITEVE, 4 no pasan RITEVE. Y tenía una pregunta sobre serie histórica. ¿Eso era así al inicio? O sea, ¿eso ha ido mejorando? Porque realmente me parece que no son, podrían ser mejores para nosotros los dueños de vehículos, pero me parece que realmente es un dato, digamos, aceptable cuando uno mete la variable de la reinspección en este tema. Jennifer. Sí, de hecho, bueno, justamente este año, y en eso te iba a referir también con el ausentismo, porque el año de la pandemia fue bastante atípico en tema de revisión técnica, en el sentido en que hubo un mayor cumplimiento y una mayor aprobación en primera inspección. Es decir, fuimos más responsables y más cumplidos. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, primero los controles en carretera, y hablando de cultura, pues como lo decía Alberto, no podemos tener un oficial de tránsito cada 100 metros, pero ahora que durante el tema de la restricción sanitaria se tuvo a todos los cuerpos policiales apoyando los controles en carretera, la verdad que el control sí era bastante evidente. Yo creo que uno en la ruta se topaba 2, 3 retenes, ¿verdad? Y definitivamente esto pudo haber sido la causa de que mucha más gente, en este caso, por ejemplo, la cifra, con todo y lo conservadora que es, este año es de 96.846 y el año pasado había sido de más de 123.000. Entonces, aunque el problema sigue, sí se vio una mejora. Y en este tema del cumplimiento, igual, del año pasado tuvimos 2 puntos porcentuales arriba. El año pasado era 56% el que aprobaba en primera inspección. ¿Qué te puedo decir? Al principio era completamente invertido. Ya claro. Tengo por ahí algún dato por ahí del 73% de rechazo, ¿verdad? En los primeros años, cuando realmente culturalmente nos estábamos acoplando a lo que se necesitaba. Veníamos de estar completamente por la libre a tener un sistema de control, ¿verdad? Hemos mejorado, pero podríamos mejorar más, como bien decís. Por ejemplo, la segunda causa de rechazo en este momento, que a mí esa siempre me ha llamado la atención, es el desgaste de las llantas. El año pasado, en 103.250 ocasiones, nos topamos con una llanta desgastada. Un defecto, Randall, que está a la vista. Eso es como entregar un examen sabiendo que estoy poniendo la respuesta incorrecta y aún así claro. Me presento a RITEVE con llantas desgastadas. Entonces, ¿cuánto más podría subir esa aprobación en primera inspección si simplemente nos concentráramos en un tema como revisar las llantas antes de acercarnos a la estación de RITEVE, por ejemplo? Claro, pero además, es un riesgo que es muy concreto. Si yo voy a RITEVE y me dicen el tema de la placa, que es un tema registral, que es que la placa está en toque borrosa. Bueno, yo Randall sé que no me voy a matar porque la placa esté borrosa, ¿verdad? O que me digan que hay un sensor de una puerta, por ejemplo, que no baja el vidrio, lo que sea. Son detalles que salen en la revisión técnica, pero que no necesariamente son un riesgo inminente. Pero es que, Jennifer, las llantas es el frenazo que pego ahora en la tarde cuando salgo de aquí. Es decir, es un problema que también habla sobre el mantenimiento selectivo, no el obligatorio, el selectivo, don Alberto, también que le damos a los vehículos. Pareciera a veces que somos muy malos dueños de carros realmente y que solo cumplimos estrictamente lo que podría dejarnos sin circular, don Alberto. Sí, porque sigue esta clase, algunos, espero yo que sean los menos, de Ojalá. Personas que lo hacen solo por cumplir. Un tema tan importante como el de las llantas, mire, la calidad de la llanta va a definir la fricción en carretera y la capacidad de frenado, como usted lo dijo ahora. Y dependiendo del tipo de calzada, ya sea asfalto, concreto, ripio, usted
tiene que confiar en su vehículo, en sus llantas, la capacidad de frenada. Hay gente que se monta y ni sabe eso, nunca le he revisado el líquido, no revisa pues cómo están las llantas. Yo, por ejemplo, el carrito mío, yo me acostumbro que casi siempre lo llevo el mes antes y no le reviso mucho, pues si tuviera un daño grande lo voy a reparar antes de que me toque la revisión periódica, pero precisamente está trabajando normal para la revisión periódica, le reviso las llantas, lo primero que reviso, que no tenga una luz quemada, lo que uno debería revisar todos los días. Si usted no alumbra, si usted en su carro no anda con todas las luces de reglamento, pues no se va a ver, no lo van a ver, o usted no va a ver a alguien, lo cual podría generar algo grave. Si no funcionan las escobillas, son cosas de sentido común, y hay gente que ni siquiera se saca el tiempo para revisar esto. ¿Qué tal que un piloto aviador hiciera eso? Un navegante de un barco grande. Por eso es que se mata este montón de gente en carros en carretera y no en vuelos, que es esporádico, ni siquiera se comparan las cifras. Ojalá todos fuéramos tan profesionales como ellos cuando tomamos un volante. Sí, hay gente que también, Jennifer, y no sé si los datos confirman, digamos, esa hipótesis. Yo conozco algunos que van a RITV sin revisar ni lo mínimo del carro para que de alguna manera sea alguna guía de qué tienen que hacerle al carro. Y entonces lo pensé viendo la estadística de que en primera revisión 58% pasa, como lo decíamos, 42% no, pero en reinspección casi 8 de cada 10 pasa. Es decir, que sí cumplieron, digamos, la exigencia que salió en la hoja de revisión defectuosa. Te pregunto, por la experiencia que ustedes tienen en los planteles, ¿vos crees que hay gente que sigue haciendo eso, digamos, que dice, bueno, voy a llevarlo ahorita a ver qué tiene malo el carro? Sí, es una práctica que algunos inclusive nos han referido. Nosotros trabajamos muy de cerca con los diferentes gremios para apoyarlos justamente en cómo ser más eficientes a la hora de pasar la revisión técnica y cómo tener un mayor mantenimiento preventivo de sus flotas durante todo el año. Y, por ejemplo, principalmente los gremios de vehículos más pesados, cabezales, carga pesada, nos dicen, mira, son equipos o máquinas tan complejas que nosotros preferimos usar RITV diagnósticos, de ahí que la estadística de nosotros salga tan sucia, por decirlo así, porque nosotros realmente lo usamos de diagnóstico. Vamos a ver, si la práctica es ir a RITV a ver qué me sale, pero una vez que ubico los defectos, los corrijo integralmente, es decir, no los subsano para pasar la revisión, sino que realmente voy al origen del asunto, lo corrijo, y además, a partir de que apruebo revisión, le doy un mantenimiento constante al vehículo el resto del año, la práctica está perfecta. Pero si yo voy a RITV nada más para ver qué me sale y después corregir lo mínimo posible nada más para que pase, como decíamos en el cole, raspando, esa sí no es una práctica correcta, porque ahí ya no estás usando el RITV diagnóstico, sino que lo que estás haciendo es apostando a pasar la prueba con la nota mínima, ¿verdad? Claro, que déjame llevarlo a la práctica. Sería como que yo vaya a RITV, no pase por las llantas, que es una falta grave, por ejemplo, que tenga 2 llantas muy gastadas, llegue aquí a la radio, le pida a Febe que me preste las llantas del carro, se las ponga al carro, ya a RITV pase la revisión y regrese y le ponga las mismas que tenía. Correcto. Eso no se vale. Correcto, y pasa en algunas ocasiones también con otros temas como el catalizador, por ejemplo, que ahí estamos hablando de términos de ambiente. Claro. Si hablamos de ambiente, la revisión técnica en un país que se declara verde como es Costa Rica debería ser un objetivo principal. Yo siempre insisto en esto, podemos reciclar, podemos tener sistemas, ¿verdad?, de recirculación de aguas en las casas, podemos hacer hasta composta, que si nuestro carro anda con emisiones contaminantes altas, lo que hicimos con la mano lo recontraborramos con el codo, porque realmente el impacto de su vehículo va a ser mayor que por mucho de muchas otras acciones que usted haya podido compensar en el camino. Entonces, si realmente nos declaramos comprometidos con el tema del ambiente, empezamos por las emisiones que tiene nuestro vehículo. Sí, qué interesante esa comparación que hiciste, efectivamente. Es como que uno recicle un montón y ande un carro ahí echando humo por todo lado. Entonces, ¿para qué recicla? Para pasar, para que me dieran el sticker, pero no me importa que después el vehículo continúe contaminando. Sí, de hecho, don Alberto, cuando ustedes revisan, detienen los carros, que hacen una revisión
completa, es decir, piden los documentos, saber la revisión técnica y eso. Y perdone la pregunta tan específica, pero ¿no les da cólera a veces que haya un carro 1, placa 1, circulando en octubre sin revisión técnica vehicular? Así que usted se le queda viendo como diciendo, pero... Porque estaba viendo los porcentajes que nos dio RITV sobre los cumplimientos de la convocatoria. Y resulta que si yo pongo a 10 personas aquí en la oficina, 5 van a tiempo. 3 van en el primer mes o el segundo mes después de ese mes. Y casi 2, 15%, pero digamos 2 para hacerlo en términos cerrados, va hasta 3 meses después de la revisión técnica, pero le aseguro que ahí andan circulando, don Alberto. Sí, pues uno tiene que tratar de ser objetivo y no ponerse a regañar a los conductores, de verdad, los regaños, los sanciones. Debería regañarlos. Pero se encuentra uno de todo y viera con las historias que salen, que no fue por esto, que no fue por el otro, y que pobrecito él y que pobrecito el otro. Sí, no, está bien, si por alguna razón no lo pudo llevar, que no lo llevara, pero que no lo saque. Ese era el dato. Sí, no debería sacarlo. Y con eso que hablaron ahora, pues, de los vivillos que hacen trampa, por eso es que cuando hicieron esta ley, de las cosas buenas que tiene, pensaron en la revisión periódica, de los controles cruzados que existen. Nosotros hacemos estas revisiones superficiales porque no vamos tan profundo. Habrán cosas que si hicieron trampa, no sé, es muy difícil que hagan trampa con el frenómetro, ¿verdad? Que alteren los frenos y luego lo desalteren para andar sin frenos, eso está raro, pero un cambio de llantas, alguna alteración del sistema de inyección para tener menos emisiones, ahí es donde entramos nosotros a hacer control cruzado. Nosotros hacemos una revisión superficial de cosas que son evidentes y tal vez la gente le quitó el polarizado por el RITV y se lo pone y ahí los encontramos nosotros, o le cambió las llantas, o nosotros tenemos equipos para medir ruido y gases. Ese control cruzado ayuda y son muchos los que detectamos nosotros evadiendo el tema de la revisión periódica, pasándola por pasarla, solo por andar el sticker, y en carretera nos encontramos nosotros y no, mire, es que el tema es un tema de conciencia, es un tema de andar bien para evitar accidentes. Ahí que estos fueron bien pensados los controles cruzados. Jennifer, ahora que don Alberto dice lo del sticker, y no he tenido ninguna noticia de eso, así que quiero preguntarte, ¿han tenido ustedes alguna noticia en algún momento de falsificación de hojas de revisión técnica? Mucho. ¿O de stickers? Sí, claro, mucho. Y bueno, Alberto sabrá mejor que yo que estas cosas se topan en carretera con más frecuencia de lo que uno quisiera. De hecho, nosotros en RITV, parte de la responsabilidad que tenemos es mucho la colaboración con las autoridades, y en uno de esos apartados de nuestro pilar de responsabilidad social tenemos unos cursos de capacitación que damos a autoridades que tienen controles en carretera, donde además del tema de identificación, donde transferimos un poco la experiencia que hemos adquirido, cuáles son los, como decimos popularmente, los toquecillos que hace la gente para tratar de alterar un vehículo, esto lo ponemos al tanto a las autoridades para que ellos puedan estar todavía más actualizados cuando hacen revisiones en carretera. Y entre esas también emitimos un curso que tiene que ver con la papelería de seguridad de RITV para que los oficiales sean todavía más capaces de detectar ese tipo de irregularidades. Normalmente cuando en un control de carretera se topa un vehículo con documentos falsos, termina en algo mucho más grande, ¿verdad? Empiezan tirando de un hilo porque el sticker les parece sospechoso o la hoja les parece sospechoso, se ponen en comunicación con nosotros, empezamos a verificar, efectivamente el vehículo no tiene el RITV al día, de repente es un vehículo que parece nuevo, que pareciera que no podría tener muchos problemas en aprobar RITV, y para brincarme un montón de pasos, la historia termina en que tenía una denuncia de robo en Panamá, era un vehículo con denuncia de robo en México o algún otro tipo de irregularidad. Entonces, muchas veces la falsificación de documentos no solo es por alguien que tuvo problema de emisiones, sino que a veces termina inclusive en cosas más grandes todavía. Jennifer, ustedes, tienen una comunicación siempre, digamos, si a mí me para un policía de tránsito aquí en la esquina y le parece raro mi sticker, ¿puede inmediatamente pedirle a RITV que le diga si tengo la revisión técnica? Sí, dentro de la información que nosotros podemos generar a las autoridades, justamente si el vehículo está, a confirmar si el vehículo está al día o no.
De hecho, les hemos facilitado una plataforma que es la que ellos utilizan, un link donde ellos mismos pueden verificar ingresando el número de placas y el vehículo efectivamente. ¿Para qué, Randall? Bueno, para que sean más eficientes en ese sentido. Puede ser que yo tenga dudas sobre el papel, ya llevé el curso, ya sé qué papel es falso o no, pero tengo mis dudas. Entonces, la forma más inmediata es ver si el vehículo efectivamente tiene o no tiene RITEVE, y lo pueden hacer a través de esta plataforma o llamándonos. Realmente nosotros tenemos siempre una disponibilidad muy abierta para todas las autoridades en esta y en otro tipo de consultas que se suelen realizar de la mano de RITEVE. Sí, don Alberto, ¿a ustedes les pasa así tan frecuente que encuentran documentación falsificada, un sticker hecho con lentejuelas ahí de RITEVE en el parabrisas? Sí, nos pasa que encontramos falsificaciones muy evidentes, unas muy bien hechas, o a veces que el documento perdió las características originales. Puede ser una persona que lo anda en motocicleta y que se le haya mojado muchas veces, se le haya llevado aguaceros, y entonces uno llama para verificar, utiliza el link y consulta, y parecía bueno, no, sí está bueno, para no hacer una injusticia. Entonces se encuentra mucho. Ya la gente pasa ya de una contravención a un delito, de haber andado el carro sin revisión o haberlo andado sin algún requisito de ley de tránsito. Es una contravención, es una multa nada más, pero si ya usted anda documentos falsos, pues lleva otro tratamiento, ya es remitido pues a un recinto judicial, a una autoridad judicial, para que lleve otro tipo de causa que está penado diferente. Jennifer, estaba viendo el gráfico sobre la edad promedio. No sé si es bueno o es malo, te confieso. Hay un par que dije qué bueno, y hay otro que digo, uff, qué malo. La edad promedio de los vehículos en Costa Rica es de 16 años, pero cuando uno disgrega, digamos, ese promedio realmente tiene algunos resultados interesantes. Los remolques, promedio 27 años. La carga pesada, que evidentemente cuando hay un accidente con un carga pesada involucrado normalmente es mucho más grave, 22 años de antigüedad. Los cabezales, 21 años. Los carga liviana, 19. El transporte de productos peligrosos, 17. Los carros, 17. Los automóviles normales. El transporte de estudiantes, 14. Servicios especiales, 12. Los taxis, 10, que supongo que también tiene que ver con concesión. Las motocicletas, 8. El transporte público de ruta, 7. Que me parece muy bueno. El transporte de turismo, 6. Buenísimo. Y el promedio general, 16. ¿Cómo lees vos estos resultados desde el RITEVE? Bueno, esa es justamente, ¿verdad?, la radiografía que nos dan los datos y que nos permite que las autoridades tomen decisiones al respecto, porque si no tuviéramos este dato así recopilado, no tendríamos tan clara qué tan viejo, qué tan joven es la flota y la segmentación. Estos son datos que se ponen justamente al público y a las autoridades para tomar esas decisiones. En los casos de las concesiones, como bien mencionabas, hay edades máximas, y aquí es donde uno empieza a tomar en cuenta acciones o posibles políticas o posibles cambios que puedan generar que podamos rejuvenecer de alguna manera un poco más la flota, si es que consideramos que eso es necesario. Efectivamente, hay algunos gremios que uno nota que a pesar de la regulación están bastante jóvenes, porque por ejemplo, si no me equivoco, el transporte de ruta tiene máximo 15 años, y en este caso vemos una flota de 7 años en promedio, ¿verdad? Quiere decir que no está tan cerca de ese límite que está establecido. Pero al final, Randall, yo creo que estás dando en el punto de que lo que nos llama la atención de estos datos nos permite tomar acciones ahorita en papel, insisto, y no cuando ya nos demos cuenta que hay una población de vehículos que está teniendo muchos accidentes, y así que se dan los accidentes nos damos cuenta que es que eran muy viejitos, ¿verdad? O situaciones de estos. Siempre el mantenimiento va a ser ideal, no importa la edad, ¿verdad? Obviamente a mayor edad, más atención hay que tener. Si tenemos un vehículo de muchísimos años, por supuesto que los controles tienen que ser más agudos, más constantes y más profundos, pero en todo esto, sumado o equivalente a la edad, siempre tiene que estar el mantenimiento que le demos a ese vehículo, porque yo te puedo hablar de casos donde viene un vehículo de muchos años, pero con un mantenimiento impecable, y vehículos sumamente nuevos, completamente descuidados, ¿verdad? Sí, definitivamente la edad pesa.
Lo que pasa es que hay particularidades, don Alberto, respecto al tipo de vehículos. A mí realmente, por ejemplo, ese del transporte público de ruta que tenga 7 años me alegra, porque significa que los empresarios de buses han invertido, digamos, en la renovación de esas estructuras. Pero, por ejemplo, el transporte de estudiantes 14 años, ya uno empieza a decir, bueno, tal vez ande un poquito más allá. Productos peligrosos 17 años, cabezales 21 años, digamos, empieza como a preocuparse por las características propias, porque no sé qué me podría aportar desde el punto de vista de que, por ejemplo, un cabezal con 22 años, ¿qué características podría tener o tiene hoy un accidente de tránsito donde hay un cabezal involucrado, o un bus involucrado, o un vehículo de estudiantes involucrado, don Alberto? Vea, ese es un tema como para hablar un montón de rato, ¿verdad? El tema de los accidentes de tránsito es multicausal y se debe abordar desde un montón de aristas. La antigüedad de la flota, no necesariamente, tendría que ver solo con el tema del mantenimiento, porque sí, está muy bien que el carro ande bien, pero los carros, entre más viejos, los carros estaban diseñados antes con otra visión. Un carro, no sé, un Cadillac del año 50, era un carro que era construido para no sé, para cuántos años, ¿verdad? Era un montón lo que duran. Ustedes esos carros, las latas con lo que las hacían, los construían eternas, pero eran carros que son trampas mortales. A ver, el Dash era durísimo, si usted pega ahí, se mataban inmediatamente los Pero el Dash no se destruía. No se destruía el Dash. Exactamente. En cambio, los carros modernos están hechos para destruirse de materiales maleables para que la persona tenga más posibilidades de sobrevivir. En ese sentido es que uno, con la formación que ha tenido, pues se inclinaría por que haya carros más modernos. Cuando estas tecnologías se enfocan a salvar vidas. No obstante, hay carros antiguos o carros que todavía tienen mucho que dar si se les da un buen mantenimiento. Entonces, esto es un tema debatible. Un camión, por ejemplo, es un vehículo caro, no es así nomás que en un país anda de mucho tráiler nuevo, que es un carro que se acostumbra a que le den mantenimiento y le sacan. El tema de las cisternas es que puede ser, habrá que ver si es solo el semirremolque, que es digamos, lo que pega el tráiler atrás de un cisterna, o ya un camión con el cisterna integrado, con lo que le llaman cisterna, ¿verdad? El tanque donde... Todo completo. O el material peligroso en sí. Pero sí es un tema que es debatible. Yo me inclinaría, por ejemplo, a decir que sí, que entre más moderno, mejor. Si esto lo referimos al tema de la seguridad, de la protección, que venga con más bolsas de aire, que venga con vidrios de seguridad, que venga con material maleable en todo el tablero, para que si la persona pega, que tenga cinturones en todo lado, o sea, todo lo que tenga que ver con seguridad vial, pues lo veríamos bien. Pero es un tema de bastante discusión. Jennifer, ahí te hicieron 2 preguntas en específico. Una tiene que ver con, déjame ver, porque esta la repitió bastante gente, pero uno de ellos es Juan Pablo Álvarez, que dice, la carta que presentan las vagonetas para que no les hagan prueba de gases. ¿Efectivamente hay alguna carta que presenten vagonetas para que no se les haga prueba de gases? No es un tema de vagonetas. Sí hay una ley que tiene que ver con los pequeños agricultores. Es una ley de hace muchos años que emite el MAC emite una carta para que los que están considerados dentro de esa ley sean exonerados de la prueba de emisiones. Entonces es un proceso que obviamente se tiene que justificar ante el RITEVE, que es registrado por el MAC, es el MAC quien emite esa carta para nosotros poder tener la seguridad de que es el vehículo que coincide con los que exonera esa ley, que como te digo está vigente desde hace muchísimos años. ¿Esa es la única población vehicular que no hace pruebas de gases? Pueden haber algunos casos muy puntuales de vehículos históricos que han sido declarados y de hecho tienen placa de vehículos históricos, ¿verdad? Estas joyitas de autos antiguos que vemos a veces en circulación todavía en Costa Rica, que son autos de colección básicamente, y que por la naturaleza del vehículo y que ha sido considerado de interés histórico, no se puede variar alguna parte del vehículo porque afectaría su valor histórico. Entonces, igual, estos vehículos tienen una placa especial
y tienen en ese caso una incidencia que detalla cuál es el único aspecto de revisión, no necesariamente las emisiones, que tiene que ser exonerado en este caso para poder prevalecer el valor histórico de ese vehículo. Fuera de estos casos puntuales de emisiones del MAC y las consideraciones que se tienen a los vehículos que han sido declarados de interés histórico, todos los demás vehículos cumplen con la normativa en general. Jennifer, Jonathan Porras pregunta si los vehículos híbridos, los eléctricos o los de hidrógeno tienen que ir a RITEVE la misma cantidad de veces que uno de combustible, o si la revisión vehicular es diferente a un vehículo normal. Sí, los vehículos, en este caso, la regularidad no tiene que ver con el componente del vehículo, sino con su antigüedad. Si el vehículo tiene menos de 5 años, independientemente de si es eléctrico o es gasolina o es diésel, viene cada 2 años a revisión. Pero si ya sobrepasa esos 5 años, todos los años tendría que venir a hacer revisión como dicta la ley. Hay algo que yo creo que la gente siempre tiende a confundir, porque eléctrico suena como algo muy nuevo y muy impecable, y se cree que un auto eléctrico probablemente no necesite revisión técnica. Por el contrario, son vehículos con sistemas mucho más complejos y de hecho ya se trabaja en normativas particulares para estos tipos de vehículos, porque efectivamente hay mucho que constatar. Evidentemente no tenemos que trabajar las emisiones, pero sí hay muchas otras cosas de seguridad de los sistemas eléctricos de estos vehículos que son importantísimos de constatar para la seguridad de sus ocupantes. Entonces, ya se trabaja, ya las autoridades están trabajando en lo que serían los manuales particulares de vehículos eléctricos. En este caso, los vehículos que llegan a RITEVE actualmente, obviamente no se le hace prueba de emisiones, pero en el caso de ser híbridos, se continúa con la inspección normal y, te repito, ya próximamente pues habrá sistemas específicos o manuales específicos para ellos. Pero no son vehículos que por ser eléctricos estén exentos de necesitar controles, insisto, para garantizar la seguridad de sus ocupantes. Fernando Vázquez hizo un comentario que a mí me llamó mucho la atención, porque yo entiendo que el trabajo de RITEVE parte de un contrato con el Estado costarricense, porque Fernando dice, RITEVE debería entregar un reporte de la condición del vehículo, una cosa es que pase y otra que le quede, por ejemplo, un porcentaje de freno de vida útil, pudiendo causar un accidente después de la revisión. A mí me llama la atención porque hay ocasiones donde efectivamente, como el de la placa, ¿verdad? Que solo salió la placa malo, que yo me quedo viendo la maquinita, a ver si logro yo interpretar algo de la máquina en la que me están midiendo los frenos o alguna otra cosa. Insisto, entiendo que es por contrato, Jennifer, pero en algún momento en los ámbitos de mejora hacia futuro o de ampliación del contrato han tomado esa consideración de que pudieran darle al dueño registral del vehículo o a quien llega a RITEVE, esta es la situación del carro, más allá de que pase o no pase. Sí, correcto. Bueno, tenés razón, ¿verdad? Hay temas que nosotros no podemos variar porque somos contratados por el Estado. Nosotros no podemos decidir qué mediciones se hacen, cómo se califican. Todo esto lo elige la autoridad o lo establece la autoridad, que en este caso es el COSEBI. COSEBI dice qué pruebas se hacen, cómo se registran y cómo se emiten. Es muy importante, sí, tomar en cuenta, porque ya que hacen la mención, que el servicio de revisión técnica te da un estatus básico de que ese vehículo está en condiciones básicas para circular con seguridad. ¿Qué sucede posterior a que yo salgo de la estación de RITEVE? Bueno, ahí viene la responsabilidad del conductor. Y ahora que estabas hablando con Alberto y mencionaba los controles en carretera como un complemento de esto, es un círculo, Randall, en el que entre más lo vamos recorriendo, más vamos alcanzando el objetivo. En la revisión técnica te dicen, así está estable y así puedes circular con seguridad. A partir de ahí entra en responsabilidad del conductor darle el mantenimiento para garantizar que ese vehículo mantenga esa condición estable el resto del año. Si esa persona está fallando en esa responsabilidad, podría estar siendo detectado por un oficial de tránsito que va a poder sancionarlo por un defecto específico, por ejemplo, por llantas, por emisiones o por algún defecto que haya desatendido en ese periodo, porque evidentemente no podemos estarle haciendo revisión técnica a todos los vehículos todos los días cuando salgan de sus casas, ¿verdad? Entonces, claro, es justamente un proceso
que me lo vamos cumpliendo. Bueno, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Estarle poniendo atención a mi vehículo. Entender que si tengo un vehículo, tengo una responsabilidad. Eso es como tener un hijo o tener una mascota. No lo adquirí y chao, sino que tengo que hacerme responsable por él. Voy a RITEVE, lo hago a tiempo. Después de RITEVE presto atención, inclusive hemos puesto al alcance la opción de la inspección voluntaria para si alguien quiere a los 6 meses, por ejemplo, volver a hacer un chequeo amplio. Y luego de ahí cumplir con toda la normativa costarricense. Entre más yo vaya haciendo check a esas responsabilidades que asumí cuando compré el vehículo, yo voy a tener no solo un vehículo seguro, sino que voy a tener una inversión más eficiente, voy a invertir más acorde a lo que se necesita, no grandes sumas de dinero cuando ya las cosas se desgastan, cuando ya fallan, cuando ya vienen los problemas, o que cuando viene el próximo RITEVE, yo desde el año pasado no le había puesto atención al vehículo y ahora me toca repararle un montón de cosas para poder pasar RITEVE porque lo desatendí todo el año. Claro, yo entiendo eso, pero cuando ven los resultados en la hoja, te voy a poner un ejemplo. La segunda causa de rechazo es profundidad de ranura de la llanta inferior a lo legislado. Ok. Digamos que me midan la profundidad de esa ranura de la llanta y esté apenitas pasando. Ok. Pasó. Lo que pasa es que yo como conductor, digamos, podría no haberme dado cuenta. Le cuesta mucho, le pregunto a RITEVE, no dar, digamos, una cosa más, sino en el informe decir, vea, usted está a 1 centímetro, a 2 milímetros, no, 1 centímetro es un montón en una llanta, a 2 milímetros de que esas llantas ya no ande de forma segura. O, por ejemplo, el desequilibrio entre las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje superior al 35%, que lo tienen 33%. Entonces tiene que ir, ojalá póngale atención a eso. Esos datos que no requieren, digamos, de un cambio necesariamente contractual, pero que podría pasar por un tema de responsabilidad social, además de RITEVE, Jennifer. Sí, te entiendo el punto. Bueno, en el tema de las llantas sí es particular porque, como te decía, eso está a la vista, ¿verdad? Y de hecho, por eso están las categorías, están las faltas leves y las faltas graves. Lo común sería que el inspector le explique y cuando usted está ahí en la prueba, de hecho, usted tiene la pantalla al frente donde se están marcando los resultados. Si alguien no lo entiende, yo siempre los invito a preguntar todo lo que tengan dudas, si están interesados en algo en particular. Que si a RITEVE le costaría más o menos ponerlo en el informe. No, Randall, la verdad que eso es algo que, como te digo, nosotros cumplimos de acuerdo a lo que el COSEBI nos solicita. No podemos poner más información ni menos información de lo que establezca el COSEBI, pero si en algún momento se diera una necesidad y se establece en el manual, eso no es algo que cueste o no cueste, es lo que en este momento está establecido en el sistema. Pero insisto, aunque esté establecido así, el servicio de revisión técnica sin duda va más allá de eso y por supuesto que la información está siempre al alcance para las personas que necesiten consultarla, ya sea ahí mismo en la línea o en cualquier momento posterior a esto. Don Alberto, yo entiendo que hay carros de muchos años que tienen un impecable mantenimiento, pero también sé que el kilometraje pesa, es decir, que la cantidad de kilómetros que usted le mete a un carro pesa indefectiblemente en el tipo de vehículo. Eso es significante para ustedes cuando van a un accidente, cuando atienden un accidente, cuando hacen controles vehiculares, la cantidad de kilometraje que tiene un carro, don Alberto. No es algo que nosotros ni siquiera estamos en eso. A ver, la cantidad de kilómetros puede pesar en el estado del motor, en el estado de las llantas que está diseñadas para cierta cantidad de kilómetros, dependiendo del peso del vehículo, para cierta cantidad, no sé, del sistema de suspensión, los frenos, tantos metros. Todo eso se va cambiando. El carro, cuando se tiene un carro cierto tiempo, va a tener que cambiarle alguna vez la batería, va a tener que cambiarle alguna vez las pastillas de frenos, las fibras, como se conocen. Y usted durante los años puede hacer un carro nuevo completamente. En algún momento tuvo que ya, después de tantos cientos miles de kilómetros, cambiarle el motor o hacerlo nuevo, vergolearlo, ponerle otro diferente. Entonces, como que precisamente el kilometraje no, mientras usted se enfoque en el mantenimiento. Por eso, viéndolo en estas dos aristas, una cosa es el mantenimiento, puede haber un carro muy viejo, en muy buenas condiciones. A mí me encanta ver esos programas en otros países donde agarran carros viejos que estaban en una chatarrera y los dejan lindísimos, y fue que les hicieron todo nuevo, muy lindo, con plata los dejan nuevos.
Y la otra, por la que yo me inclinaría por modernizar la flota o el parque vehicular sería, pero buscando tecnologías que beneficien el ambiente y que aumenten las posibilidades de las personas, de los ocupantes de estos vehículos, de sobrevivir en un accidente. Por ahí yo me iría inclinando a modernizar, porque en el otro deja de perder sentido si hay buen mantenimiento, que las dos cosas obtenemos si hay revisiones periódicas y control cruzado carretera. Claro, que lo que es la ignorancia, Jennifer, te voy a contar, el año pasado yo manejo muchos kilómetros, digamos, entonces el motor ya no dio, más les voy a decir, 237,000 kilómetros, yo decía, por Dios, qué montón de kilometraje, y le tuve que cambiar el motor al carro, ¿verdad? Entonces, conseguí un motor que tiene 30,000 kilómetros, realmente tuve muchísima suerte. Cuando el taller me lo entrega y yo veo el odómetro, ¿verdad? Le digo yo al muchacho del taller, bueno, y si yo vendo esto, ¿cómo le cuento a la persona que... bueno, desde la ignorancia le dije, no hay forma de revertir el odómetro, o sea, de dejarlo en los 30,000 que tiene este motor y no en los 237 que acabo de... Y me dijo, no, Dios guarde, usted va a RITV con el odómetro en 30,000 y inmediatamente le cae el OIJ, porque el RITV va a decir, que raro, usted el año pasado tenía 237 y este año tiene 30,000. Sin embargo, encontré que hay una forma de justificar eso, o sea, es decir, que vos llevas la carta, la factura del motor, te pasas la revisión, lo llevas al registro para que te lo cambien, y eso nos habla además muy bien del control registral, Jennifer, del vehículo. Sí, y me encanta que digas lo que es la ignorancia, porque yo pienso... Yo lo pregunté así. Sí, pero yo pienso que más allá que ignorancia, Randall, es un tema de que, bueno, no tenemos mente criminal, porque hay muchos temas de RITV que la gente a veces se cuestiona por qué revisamos algo o por qué algo hay que volver a hacerlo, cuando en realidad el efecto es enorme, ¿verdad? Con esta medición del odómetro, lo que hacemos es poder informarle a un futuro comprador, como bien lo decís, que ese vehículo tuvo alguna irregularidad en algún momento, ¿verdad? Que demostró con una carta, con esto y con lo otro, pero allá usted, si quiere o no quiere aceptar esa explicación, ¿verdad? Pero te registra que hubo una irregularidad. No te dice un kilometraje equivocado del vehículo y lo compras pensando que estás comprando un vehículo de bajísimo kilometraje cuando ya ese vehículo había tenido ahí un cambio. Entonces, yo insisto en que no es un tema más de ignorancia, sino de que a uno a veces no se le ocurre que hay gente que comercializa, hay gente que de ahí estafa con estas cosas, ¿verdad? No, lo peor, me encontré que sí había servicios de eso, o sea, sí había gente que ofrecía echar atrás el odómetro. Gracias a Dios, la persona del taller donde yo tenía mi carro me dijo, no, está loco, si usted hace eso, primero le va a caer el OIJ en la primera, y segundo, Randall, o sea, realmente estás mintiendo, porque entonces el odómetro no solo lleva el kilometraje del motor, sino del carro. Entonces, aunque el motor tenga 30,000 kilómetros, de todo lo demás, los frenos, los discos, todo lo que compone el carro tiene 237,000 kilómetros. Entonces, no lo hagas, y me llamó mucho la atención. De hecho, viendo mi kilometraje, yo más o menos hago 2,500 kilómetros al mes. Me di cuenta que manejo un montón, porque el promedio de conducción en Costa Rica en automóviles son 789 kilómetros al mes y 9,471 al año. Los que más recorren son los buses, por supuesto, con 58,000 kilómetros al año, el transporte especial 41,000, transporte peligroso 32,000, 39,200, taxis 38,000 kilómetros, cabezales 36,000, transporte de turismo 30,000, carga pesada 21,000, transporte de estudiantes 20,000 kilómetros. No sé qué te dice eso a vos, Jennifer, de cuánto manejamos los ticos. Yo quedé asombrado de lo que yo manejo, de la cantidad de lo que yo manejo, pero a ustedes, ¿qué les dicen RITV? Sí, de hecho, la medición del odómetro y estas regulaciones que estamos hablando ahorita, que nos permiten evitar ese tipo de errores de información y además poder conocer cuánto conducen los costarricenses, es un dato de hace unos años para acá, 4 años creo, más o menos, 3, 4 años, en que se viene contemplando.
efectivamente pues nos da como otra radiografía de que cuánto estamos desgastando el vehículo, porque yo sí creo que ese es otro elemento que, como decíamos antes, entra en juego, ¿verdad? Edad, mantenimiento y kilometraje. No vamos a esperar que un vehículo tenga el mismo estado si lo usamos de vez en cuando solo para ir al trabajo aquí en San José, a lo que puede tener un vehículo que se dedica, por ejemplo, a repartir productos en todo el país. Una persona que por las labores que desarrolle viaje hacia las zonas costeras toda la semana, ¿verdad? El desgaste de ese vehículo va a ser mayor. Una de las opciones que nosotros hemos dado, por ejemplo, yendo un poco más allá del servicio, es la opción de la inspección voluntaria justamente para esa gente. Vamos a ver, si un taxi, porque kilometrea mucho, va a revisión técnica 2 veces al año, y yo veo que mi cifra está más cercana a lo que kilometrea un taxi que a lo que hace un automóvil, yo debería pensar seriamente en proponerme un control como una inspección voluntaria a medio año, que me permita conocer si el estado sigue siendo el óptimo, si sigo circulando con seguridad, y que me permita además, como he insistido, una inversión más a tiempo que haga que la próxima vez que me toque RITEVE no haya desgastado tanto y no vaya a requerir inversiones mayores para poder aprobar la revisión. Sí, don Alberto, vea qué grave esto. Cuando uno ve las principales causas de rechazo, se encuentra que la más alta no es un tema de seguridad, es un tema ambiental. Tiene que ver con los contaminantes. Son 223.788. Perdón, pero de ahí para abajo, todas tienen que ver con seguridad. La profundidad de las llantas es el segundo, el desequilibrio en las fuerzas de frenado es el tercero, una deriva en el eje delantero es el cuarto, orientación defectuosa de la luz es el quinto, eficacia del freno es el sexto, defectos en el sistema de escape es el séptimo, holguras anormales con peligro de desprendimiento en brazos, tijeretas y rotulación. Es decir, después de lo de las emisiones, todo tiene que ver con seguridad de los pasajeros y de la gente que rodea. Y están en el top 5 de faltas en RITEVE. Don Alberto, ¿qué nos dice esto? Bueno, aquí es importante que se toque ese tema, porque por eso es que están definidas esas faltas en la ley de tránsito y en el manual que actualiza COSEBI cada cierto tiempo para que se revise lo que se revisa en RITEVE. Estas medidas se toman para evitar accidentes, y de ahí lo importante de que uno esté revisando su carro. Mire, hay gente, bueno, usted que conduce mucho, dice que conduce bastante por semana, usted conoce su carro, sabe, ya usted inmediatamente se va a dar cuenta cuando le frenó menos, sí, cuando el carro le jaló poquito, cuando le suena algo, ya usted oye un rum en una llanta, posiblemente ya es un roll, o algo está pegando. Tal vez habrá gente que no tiene tanto rato en su vehículo y no conoce que algo le está fallando. Entonces, de ahí se recalca la importancia de la revisión periódica, de estar al tanto de cómo está su vehículo. Estas faltas, imagínense una holgura, una rótula ya medio y que se le zafe la llanta, salga volando y usted a cierta velocidad. Claro. Entonces es algo muy importante, es algo grave por el tipo de falta, pero es importante y es bueno, es positivo que las estemos detectando a tiempo, que se están detectando en la revisión periódica antes de que pase algo. Se va con ese aviso. Perdón, en este punto, Randall, quisiera hacer énfasis en algunos defectos como para que los veamos un poco más a profundidad, porque me parece interesante. Por ejemplo, el desequilibrio en las fuerzas de frenado. Esto no significa que el vehículo no frene, entonces probablemente yo no lo voy a detectar con facilidad. ¿Qué significa desequilibrio? Que una llanta del mismo eje frena más que la otra. Entonces no es que no frene, una puede estar frenando al 100%, pero la otra está frenando menos. Y en un porcentaje de 35%, que ya es significativo para que cuando ya ahora sí necesito frenar, de verdad, digo yo, ¿verdad? En el día a día, en un alto, en un semáforo, cuando salgo de la casa, freno con normalidad. Pero cuando ya voy en una autopista de alto tránsito a una velocidad mayor y necesito una frenada de emergencia, necesito que el vehículo reaccione con mayor rapidez y con mayor fuerza, va a tender a derrapar, porque me va a frenar irregularmente. De ahí vienen las salidas de carretera, de ahí vienen los vuelcos, y de ahí viene la famosa frase que siempre que vemos en las noticias escuchamos a los conductores decir: sentí que perdí el control del vehículo. Es una expresión muy común entre los accidentados. Sentí que ya yo no estaba controlando el vehículo.
por supuesto, porque cuando ya una llanta ha perdido el contacto con el suelo, ya no controlas ese vehículo. Entonces es un defecto que evidentemente tenemos que trabajar con el técnico, porque puede ser que en el día a día no lo percatemos. Y cuando nos percatemos ya va a ser tarde, porque ya va a ser justo el día que necesitábamos que el vehículo frenara con mayor eficacia. El otro tema es la deriva. La deriva es cuando vos vas conduciendo, soltás el volante y sentís que en algún momento el vehículo siempre tiende a jalar hacia la derecha o hacia la izquierda, sin importar la inclinación. Este efecto, por ejemplo, para personas como vos que conducen mucho, es terrible en términos de fatiga. Aunque pueda sonar exagerado, ir corrigiendo esa pequeña deriva todo el viaje genera fatiga. Pero además genera que la llanta se desgaste irregularmente, lo que significa que ya no solo nos genera fatiga, sino también que ya nos cuesta, porque esa llanta va a haber que cambiarla antes del tiempo en que hubiera tenido que cambiarla, porque se me desgastó más de un lado que de otro y ya no sirve. Entonces, estos dos ejemplos nada más para que veamos a profundidad que hay un montón de cosas detrás de cada eso. No es solo el freno, no es solo que el vehículo tiende, es que cada defecto, siendo un vehículo, un aparato tan integral, cada defecto influye en muchas otras cosas. Claro, pero podría marcarte la diferencia, ¿verdad?, entre la vida y la muerte cuando necesitas frenar. Y aquí iba a profundizar un poco en el tipo de faltas en las faltas por tipo de vehículo, Jennifer, porque a mí me alerta un poco. Digamos, si yo me voy a automóviles, son las emisiones, okay, pero si yo me voy a carga liviana, es el desequilibrio entre las fuerzas de frenado. Si me voy a carga pesada, es el desequilibrio entre las fuerzas de frenado. Si me voy a transporte de estudiantes, es el desequilibrio entre las fuerzas de frenado. Si me voy a cabezales, es el desequilibrio entre las fuerzas de frenado. En los buses también es ese. En los remolques y semirremolques es ese también. En los sustancias peligrosas no cisternas, es el desequilibrio en las fuerzas de frenado. En los cisternas es el desequilibrio de las fuerzas de frenado. Es decir, conforme el vehículo se va haciendo más grande, el problema más frecuente de no pasar el RITEVE es el desequilibrio en las fuerzas de frenado. Y yo no me imagino si a mí como un automóvil me urge a veces frenar de golpe y yo lo siento, no quiero pensar siquiera en un cabezal frenando de golpe con un desequilibrio, Jennifer. Sí, es de ahí, Randall, por eso ahora te hacía el énfasis en ese defecto, entre otros, porque hay defectos que, insisto, están a la vista y que podrían ser muy fáciles de corregir y que son igual de delicados. En seguridad vial y específicamente en la parte técnica de vehículos hablamos de un triángulo de seguridad. Por ejemplo, vos podés tener llantas nuevas, podés tener frenos en perfecto estado, pero tenés la suspensión en pésimas condiciones, ese vehículo nunca se va a adherir al suelo y nunca va a frenar. Lo mismo pasa si tenés excelente suspensión, excelentes frenos, pero no tenés llantas. Si las llantas no tienen buen taco, no va a ser suficiente el engranaje de este sistema para que el vehículo se detenga cuando nosotros lo necesitamos. Entonces, esta es una de las partes más vitales del vehículo. Y insisto, es la causa de que tantas veces las personas hayan manifestado sentir que perdieron el control del vehículo, porque al final si perdés el control, si perdés el contacto con la superficie, lo perdiste todo. El vehículo ya va a girar hacia cualquier lugar, se va a volcar, se va a salir de carretera. Pero insisto, en este caso es muy probable, Randall, que la razón de que la eficacia no sea el primer defecto, sino que sea el desequilibrio, es porque probablemente si nosotros, como decía Alberto antes, vamos y sentimos que el vehículo no nos frenó igual, nos preocupamos y vamos y lo corregimos. Como el desequilibrio no lo percibimos en el día a día, es quizá la razón por la cual no le hemos puesto atención. De ahí que la atención al vehículo es tanto nuestra en el día a día, semanalmente, como una revisión constante con el técnico establecida en diferentes periodos, cada trimestre, cada semestre, una revisión integral que nos pueda dar señales de defectos como estos, que son tan delicados, pero que de repente no los percibimos nosotros en el día. Ahí yo insisto en que nadie sube a una familia, a su familia, en un barco, si sabe que ese barco tiene un hueco, nadie lo hace. Entonces nadie debería de subir a su familia en un vehículo si anda con llantas desgastadas o si
lo ha desatendido o no ha asistido a revisión técnica cuando le corresponde, porque a todas estas cosas que estamos viendo aquí nos estamos exponiendo. De hecho, don Alberto, yo sé que podríamos hacer un solo programa de accidentes de tránsito, pero tengo la impresión de que la mayoría de accidentes de tránsito, la persona que se accidenta se da cuenta unos instantes antes que va a accidentarse. Es decir, que la huella de frenado queda en la mayoría de ellos. Cuando usted choca, cuando atropella a alguien, o sea, normalmente son unos instantes antes. ¿Me podría confirmar esa tesis que tengo? Porque yo no creo que yo choque de sorpresa, sino que simplemente en algún momento intento reaccionar y no lo logro, don Alberto. Mire, eso podría ser con los accidentes, que son, gracias a Dios, menos, y yo pues sigo insistiendo en que es gracias al tratamiento que se le da en este país a velar por el parque vehicular y sus condiciones. No muchos son por condiciones mecánicas, en algunos, por ejemplo, aquel famoso accidente de los profesores allá allá por Alajuela, en Barablanca. Ah, sí, al del bus. Sí, se debatía si era que se habían calentado los frenos o si habían fallado o era impericia del conductor. No sabemos, eso se va a ver en la vía judicial. Yo lo cito como ejemplo por trágico y porque estaba ese debate, ¿verdad? Nosotros de la óptica policial atribuimos la mayoría de los accidentes a una desatención por falta del conductor, pero nadie lo reconoce, nadie dice que es que chocó porque se distrajo viendo el teléfono o porque venía precisado, venía y hizo una mala maniobra. Entonces, en muchos casos, para nosotros, en la mayoría, los factores determinantes en un accidente de tránsito ha sido algo que el conductor dejó de hacer, algo que él no atendió la norma de tránsito o no hizo caso. Pero sí hay factores, definitivamente, así como la velocidad, el estado de la persona, físico, el estado mecánico del vehículo es un factor determinante. Si yo me distraje, pero venía más despacio, pues me daba chance de frenar. Si yo me distraje, cuando me percaté, como usted dice, que ya iba a chocar, de que ya vi que el carro adelante me frenó, si yo hubiera tenido los frenos en óptimas condiciones, tal vez me hubiera dado chance de no pegar. O si hubiera puesto atención. Es un conjunto de situaciones que son factores determinantes. La velocidad, las condiciones del vehículo, la condición del conductor. Una persona bien descansada, en un excelente estado, que no esté bajo la influencia de ninguna sustancia, tiene más capacidad de reacción que una que esté afectada por una droga. Entonces es un conjunto de situaciones. En algunos la gente ni cuenta se da, chocó y ni cuenta se dio, todavía después del rato, los minutos, las horas, no sabe qué pasó, pero hay personas que sí se percatan. Son las 3:15, permítanme ir a una pausa comercial, regresamos en unos minutos, nos quedará un minuto si acaso de programa. Yo quiero dejar a la gente con la expectativa de cuántos carros eléctricos hay en Costa Rica, cuántos híbridos, cuántos en gasolina y cuántos en diésel. Ese dato me llama mucho la atención y lo tiene RITV. Son las 3:15, voy a la pausa. Les cuento a los dos, a Jennifer y a don Alberto, que yo siempre le pido al invitado que escoja una canción para cerrar. Así es que en el corte comercial tienen que ponerse de acuerdo para que escojan una canción entre los dos para cerrar Matices. Son las 3:15, ya volvemos. Somos la Policía de Tránsito, no solo el MOB, no solo la Administración de la Seguridad Vial, sino que este es un tema de todos tienen que poner su parte, todos los ciudadanos, todos los que nos movemos en un espacio público, empresa privada, todos tenemos una responsabilidad cuando ponemos un pie en la acera como peatón, mucho más razón cuando tomamos un vehículo en nuestras manos que puede convertirse en un arma mortal. Tenemos la responsabilidad de tratar de tenerlo en las mejores condiciones posibles. Ahora que usted hablaba de horas o de kilometraje, yo siempre lo comparo con aviación. Me gusta compararlo porque ellos siguen un montón de protocolos y tienen un montón de listas de chequeos. Y sería bueno hacer el ejercicio de uno preguntar el modelo del avión en que se está montando, ya sea un vuelo doméstico o un vuelo internacional. En los domésticos va a encontrar aviones más viejos y con muchísimas horas de vuelo, con modelos más viejos, pero son aviones que les cambian el motor cada cierto tiempo, o sea, los hacen nuevos cada cierto tiempo porque llevan muchas revisiones. Si nosotros fuéramos así con el vehículo nuestro y así acatando las normas, acatando todas las disposiciones de tránsito, se moriría mucho menos gente en carretera, llevaríamos menos luto a las familias, quedarían menos niños sin padre y causaría menos pobreza
como causa los accidentes de tránsito hoy en día. Don Alberto, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Gracias a ustedes. Jennifer, muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantada, siempre a la orden, y invitarlos. Los datos del anuario están en la página de RITEVE, y cualquier consulta, cualquier duda que tengan del servicio de revisión técnica a través de nuestras redes sociales, siempre estamos disponibles para poder aclarar, acompañar en lo que se nos permita, para que siempre seamos pues responsables en el cumplimiento de esto, que es, más allá de un requisito, es un bienestar para cada uno de nosotros. 3:26, ¿se pusieron de acuerdo con la canción? Sí, ¿verdad, Alberto? Sí, ya, ¿verdad? Coincidimos en Malpaís. Buenísimo, ajá, ¿cuál de Malpaís? ¿O Malpaís, la canción de Malpaís? No, Canela y Miel, sí, no. Okay. Es que estaba difícil, Alberto se me puso difícil, pero... Canela y Miel. Sí. Ok, Canela y Miel de Malpaís. ¿Puedo preguntar por qué esa? Fue Alberto el que insistió. ¿Con Alberto? No puedo dar yo las razones. Es que está pero él hay que hacer un programa para eso. Hay que hacer un programa para que me explique por qué. Sí. Bueno, un día de esto lo invito. Para hablar de eso. Jennifer, gracias. Don Alberto, muchas gracias. Mañana a las 2 de la tarde en Matices estará Guillermo Constenla, precandidato presidencial del Partido de Liberación Nacional. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Malpaís despide Matices con Canela y Miel. Hasta luego y feliz tarde.